Este es un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que nos impacta a todos y que probablemente muchos de ustedes están escuchando este episodio mientras sufren de las consecuencias de la falta de esto que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de movilidad y me acompañan el diputado Ronald Ochaeta. Muchas gracias. Bienvenido, Ronald. Muy amable. Y Ricardo Hernández de Biciudad. Buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, antes de empezar con la plática, déjenme recordarles, por favor, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en redes sociales. Así están enterados y enteradas de todas las cosas que traemos para ustedes, episodios, análisis o eventos también. Y bueno, para empezar con la plática, pues todo esto inicia, bueno, a partir de una dolencia que tenemos la mayoría de los guatemaltecos, que es todo el tema de falta de movilidad, es decir, falta de opciones para transportarnos de un lado a otro y que pues vemos las consecuencias en el tráfico, en costos altos para la población de movilizarse, de ir de un lado a otro, y pues esto conlleva pues cosas desde daños para la salud, daños económicos, para la economía guatemalteca y demás. Y viendo pues todos estos problemas, nace una iniciativa de ley que se está trabajando. Entonces, quizá empecemos, Ronald, por ahí. ¿Qué es esta iniciativa que están viendo ustedes ahorita ahí en el Congreso? Ok, para contar un poco de contexto. Nosotros como bancada Semilla y como gobierno ahora nos comprometimos en campaña a impulsar una ley de movilidad. Y en el camino, justo ya iniciando la legislatura, pues tuvimos la buena fortuna de que APACIT y Biciudad se acercaron a la bancada para ver la posibilidad de construir una iniciativa de ley. Y digamos que en los enfoques y las percepciones que teníamos de lo que había que hacer, sumamos esfuerzos y por ahí de marzo ya desarrollamos un plan de trabajo justamente para poder atender esto. La gente cuando escucha de movilidad piensa obviamente en cómo ir al trabajo, cómo ir a la escuela, cómo ir a los servicios de salud, ¿verdad? O cómo ir, por ejemplo, justamente a descansar con la familia o a hacer actividades recreativas. Sin embargo, nunca en la historia del país se ha hablado de una política de movilidad. Nunca se ha hablado de una forma de cómo deberíamos como país de organizarnos desde el Estado y también desde el sector privado y otros espacios en proponer propuestas y soluciones para construir eso. Entonces, a partir de eso, nosotros discutimos como conceptualmente y Biciudad y APACIT desarrollaron una propuesta de borrador que la sometimos ya en una primera fase, que fue discutirla con muchos actores de sociedad civil, con la academia, con el sector privado y con otros bloques legislativos y la propia bancada para poder desarrollar ya una propuesta de ley seria, ¿verdad? Y justamente, pues Guatemala, cuando uno lo compara con otros países de la región y del mundo, no tenemos una ley de movilidad. Y digamos que es lo curioso, porque primero, si nosotros observamos, no existe hoy día un espacio institucional desde el Estado que organice la movilidad del país. No existe. O sea, tenemos una ley de tránsito, tenemos el reglamento de tránsito, pero eso no es una forma de organizar el país, porque digamos que ese paradigma es un paradigma de ver la movilidad como una forma de construir una, digamos, desde el punto de vista de la movilidad de carga, ¿verdad? O de la movilidad de las personas en lo privado, pero no te da una respuesta de política pública de sistemas de movilidad, de multimodalidad, de modelos de transporte público, que sí lo contiene esta iniciativa de ley. Y que al mismo tiempo le da la rectoría a instituciones que por mandato constitucional deberían de tenerlo, que es el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Gobernación. Entonces, digamos que la propuesta, si la podemos hablar más adelante, más a detalle, digamos que lo que busca es que el Estado se organice, cree los espacios institucionales y lo más importante, creo, de esta iniciativa de ley es que partimos con una hipótesis. La hipótesis es Guatemala no carece de una institucionalidad articulada para resolver el problema de tránsito. No participan las MUNIs, no participa el Poder Ejecutivo, no participa las entidades rectoras en materia de transporte y movilidad, sino que cada quien hace sus soluciones a su gusto y antojo. Si no, veamos lo que ocurre en la Antigua, ¿verdad? De que el alcalde se le ocurrió una solución antojadiza para resolver un problema de movilidad que pues, es importante para los antigüeños, pero también sacrificaba
de alguna otra manera la transparencia de los recursos públicos para gastar en un sistema de transporte bastante cuestionado, porque no tiene una política de movilidad integral. Entonces, como que, tampoco el Ministerio de Comunicaciones le ofrece una política pública para orientar a las municipalidades a ordenar su territorio y ordenar también sistemas de gestión de tránsito y de movilidad. O sea, digamos que en el fondo esa es la hipótesis principal. Y segundo, que la otra hipótesis es de que el Estado no invierte en movilidad, porque tenemos una ley de seguridad vial también obsoleta. Digamos que hay recursos para invertir en seguridad vial, pero el Ministerio de Gobernación no lo puede hacer porque, digamos, lo que recauda con las licencias, ¿verdad? Eso se va a un fondo común porque lo gestiona un departamento, no una unidad ejecutora. Entonces, cuando quisiéramos invertir en mayor señalización o mayores políticas de seguridad vial desde, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, no lo tiene. O, por ejemplo, Provial. Provial, pues, básicamente es una fuerza de tarea que organiza el tránsito en los departamentos y en las carreteras, pero digamos que no tiene la capacidad de sancionar a aquellas personas individuales que están cometiendo, por ejemplo, delitos o faltas a las normas de tránsito. Entonces, como que en el fondo el país no tiene herramientas ni dientes. Y entonces la propuesta de movilidad lo que busca es organizar al Estado y darle herramientas y dientes al Estado para empezar a solucionar el problema. Y bueno, ahora que es fin de año, mucha gente quiere remodelar su casa, hacerle mejoras, ordenar, y pues para todo eso está Madera San Miguel. Ellos tienen ahí todo el material que usted pueda necesitar para construir sus estantes, closets o lo que necesite para mejorar su hogar ahora a fin de año. Así que ya sabe, visite Madera San Miguel. Sí, y este problema que mencionas es histórico. Digamos, creo que uno puede buscar noticias de hace 20, 25 años o más y encontrar esos conflictos entre municipalidades. Sí. De cuando se va a construir un paso a desnivel, de cuando la policía de tránsito municipal de un municipio entra en conflicto con la otra. O con la policía y así va. Exacto. Y entonces, ¿cómo es desfogue, o no sé cómo se hará el término técnico, pero cuando de un municipio salen todos los vehículos hacia el siguiente, hay un desorden y 4 carriles se convierten en 2 y bueno, al final... Sí, como lo que pasa ahorita aquí cerca, San José Pinula y San Catarina Pinula, que históricamente tienen las dos municipalidades un conflicto con sus policías, ¿verdad? Hasta que se agarraron a golpes, ¿verdad? O sea, a eso hablo, que digamos, no nos organizamos para resolverle el problema a la gente, sino que las municipalidades tratan de organizarse en la medida que pueden satisfacer algunas necesidades de la gente, pero no estamos pensando en el bosque o a nivel global, estamos pensando en un pedacito de territorio. Sí, pues no en armar todo el rompecabezas, sino como mi pieza está bien y eso es política, y eso es política pública, ¿va? En el fondo. Sí. Ahora, Ricardo, contame cómo surge Biciudad y por qué se interesan en esta iniciativa de ley. Biciudad ya nació en el 2012 y pues desde un principio muy preocupados para ver cómo mejorábamos las condiciones de movilidad y seguridad vial. Nació como colectivo de la sociedad civil, de voluntarios. Y pues siempre hemos estado muy preocupados por ese tema porque la mayoría de nosotros pues creemos en temas de movilidad sostenible. Nos gusta movernos en bicicleta, caminar, transporte público y vemos pues que Guatemala en ese sentido está muy, en comparación a otros países de la región y del mundo, pues en ese sentido muy atrás. Se ha quedado muy atrás y se ha notado muchísimo más justo con la pandemia. Antes de la pandemia pues aún había más oferta de transporte público. Con el tema de la pandemia pues se bloquearon las líneas, ya no se retomaron como estaban y hemos visto que ha habido un aumento de la movilidad a través de vehículos privados, sobre todo motocicletas, pero también pues vehículos de 4 ruedas, ¿no? Y yo creo que es cuando ahí hemos visto que ha empeorado muy drásticamente tanto el nivel de problemas en las áreas urbanas, aunque no únicamente las áreas urbanas, de hecho el borrador que estamos planteando es una ley para país, es para también solucionar los problemas que hay en el área rural, pero las áreas urbanas pues se ha notado muchísimo más y ha llevado pues a más altos niveles de contaminación, más altos niveles de siniestralidad, más muertes. Y eso pues es algo pues que nos preocupa y que pues desde hacía muchos años que veníamos con la idea de plantear temas en la actualización del marco normativo, porque pues muchos países así lo tienen, ejemplo de Colombia, ejemplo de México, la mayoría de países en Europa, y vemos que eso ha funcionado y ha mejorado que se pueda trabajar en la solución al problema. Lo que está claro es que en el marco normativo guatemalteco, pues la ley de tránsito es del 96, ya tiene 28 años, está muy enfocada a la movilización de vehículos, al tránsito,
y cuando en verdad pues, lo que tenemos que platicar es sobre movilidad, ¿no? Y entender la movilidad es un sistema, es un problema complejo que tiene muchas aristas que hay que solucionar desde muchos puntos de vista, y por eso pues, entendemos que el marco normativo que se tiene que hacer puede habilitar a las instituciones sobre todo y a otros actores como la academia, la sociedad civil, el sector privado, a participar de esas soluciones que son pues, muy diversas, ¿no? Y este fin de semana que tenemos Halloween y fiambre, si usted va a salir a celebrar con familia y amigos y va a aprovechar ahí a tomarse algunos traguitos, recuérdese primero de comprar su pastillita de Party Smart. Se la toma con el primer trago y esto le protege el hígado de los daños que pueda causar el alcohol y también le ayuda a tener un mejor día siguiente, es decir, sin resaca y esos molestos síntomas de la goma cuando uno toma sus traguitos el día anterior. Así que vaya a buscar Party Smart, ellos venden en todos los Super 24 y está a un precio muy accesible y ya sabe, si va a salir de fiesta y va a tomar, tome primero Party Smart. Y te quería preguntar entonces, ¿cómo llegaron a conocer, digamos, a juntarse ambas iniciativas, ¿no? Desde Mi Ciudad y la iniciativa de ley. Por un Twitter. ¿Ah, sí? La situación era que Semilla, pues vendimos el tema movilidad, pero digamos que somos ciclistas urbanos, o sea, yo pues, en bici, ¿verdad? Cuando puedo, ahora pues, soy diputado, es menos tiempo que tengo porque no estoy moviendo de un lado a otro, pero digamos que surge justamente de este ecosistema de ciclistas urbanos, ¿verdad? Ahí básicamente fue que nos conocimos con Ricard y también estaba, en ese entonces no era viceministro, Alex García, ¿verdad? Que también de otra manera teníamos esta preocupación genuina de hablarlo, pero en el fondo esto fue cuando empezamos a discutir la propuesta borrador, porque digamos ahorita ya hay un borrador como tal que ya está por salir, que solo estamos esperando que algunas instituciones terminen de dar algunos aportes para terminar de construir el borrador y ya presentarlo oficialmente. Y en concreto lo que nace de esto es de que en la discusión sentamos a Raimundo y Medio Mundo. Estaban asociaciones de transportistas de Occidente, de acá de la ciudad, había asociaciones de víctimas de transporte, ¿verdad? O sea, de víctimas de hechos de tránsito, estaban los bomberos, las municipalidades, o sea, digamos que estaban todas las instituciones del Estado discutiendo el tema, pero también gente que, estaban los motociclistas, estaban todo el mundo, o sea, los buceros, tutuqueros, creo. Los tucugueros de Sololá, e incluso llevamos esta discusión a nivel territorial, o sea, nos fuimos a Quetzaltenango, Cobán, nos fuimos a La Antigua, nos fuimos a Zacapa, digamos que tratamos de abarcar la mayor cantidad de regiones del país, con la mayor cantidad de actores, tanto del sector privado, público, municipalidades y sociedad civil, y nos sentamos en la mesa. O sea, digamos, esta es la propuesta, recibamos la retroalimentación, y ahí nace el segundo borrador, ¿verdad? Que básicamente consta de 4 ejes, ¿verdad? El primer eje es justamente... a nivel mundial ya se reconoce el derecho a la movilidad, digamos que es un derecho de 4ª generación en materia de derechos humanos y que esta está catalogada con un segundo principio que es el tema de las jerarquías de la movilidad, donde el centro es la persona, el peatón, ¿verdad? Y que tiene algunos criterios en particular donde, digamos, los sistemas de transporte, el diseño universal para las personas con discapacidad, todo eso se incorpora en las jerarquías de la movilidad, ¿verdad? Y queda hasta último lugar, queda el carro y la moto, ¿verdad? Como una resolución de política pública, sino que lo que primero es el peatón, luego son los sistemas de transporte público, independientemente cuál queramos, o sea, si es un metro, si es un bus, pero esos... Y en tercer lugar está el transporte de carga, ¿verdad? Para el comercio, y el último el carrito, ¿verdad? Entonces eso ya te cambia el paradigma actual que tenemos, porque la ley de tránsito solo se enfoca justamente en el cuarto y en el tercero, ¿verdad? En orden de jerarquía, ¿va? No en la persona. Entonces... A partir de eso sentimos que era importante también entrar al financiamiento, que es una parte muy importante donde creamos una propuesta y la adelantamos en público, es de crear 2 fondos. Un fondo para la seguridad vial, que es del Estado, porque tiene recursos, pero lo que pasa es que se van al fondo común todos los años. Y esos recursos que los ejecuta el Ministerio de Gobernación y que empiece a implementar políticas de seguridad vial, ¿verdad? Porque al final es el ente rector en materia, y crear un fondo de movilidad que sirva justamente como este fondo de inversión desde el Estado para crear soluciones de transporte público multimodal y sostenible. Es decir, si una municipalidad quiere crear
un sistema de BTRs, por ejemplo, en Occidente, y tal vez Quetzaltenango y juntar a Salcajá, pues qué bueno, el Estado puede aportar con proyectos, ¿verdad? Y también pensar de que la solución no está solo en lo público, sino que también la propuesta de iniciativa de ley incorpora que se pueden hacer alianzas público-privadas, ¿verdad? Que se pueden crear incluso empresas públicas, ¿verdad? Si la solución tiene que ser pública. También reconocemos que es necesario construir otro tipo de sistemas multimodales, porque este país, una de las recomendaciones que nos hacía gente de Occidente y del Petén, era que por qué no poníamos los sistemas lacustre de transporte, es decir, porque la gente se mueve en lancha. Así es. Entonces se mueve en lancha de un punto a otro, tiene que llegar a tomar el bus, la camioneta o el Transmetro, no sé, pero en el fondo ese es el tipo de ideas que lleva la iniciativa, y por último tiene que ser de alguna otra manera participativo, que es decir, la construcción de soluciones de movilidad se tiene que hacer con la gente. No se puede pensar que esto solo los técnicos o el alcalde o el ministro tienen la capacidad de decidir esto va, esto no va, porque ahí pierde sentido la movilidad, porque al final las personas nos movemos porque tenemos que estudiar, trabajar, tenemos que producir, tenemos que estar con nuestras familias. Entonces es importante que siempre se escuche la voz de la gente. Así es. Si está empezando a planificar para su negocio el otro año y quiere crecer y está buscando talento humano, pues recuérdese que Transdoc es la Feria Permanente de Empleo. Cuando usted contrata sus servicios, adquiere servicios ilimitados como usuarios reclutadores, acceso a CVs ilimitados y también a postular vacantes ilimitadas. Así que si necesita más información puede visitar transdoc.com o escribir a info@transdoc.com. Pues se refleja mucho en la creación, la ley manda a crear esta política pública de movilidad y seguridad vial, pero también manda y estimula que las municipalidades, y en el caso de las áreas metropolitanas, al grupo de municipalidades que las conforman, creen planes de movilidad donde precisamente haya pues, esta mejor articulación que tú nombrabas, que a veces que una municipalidad con la vecina no se habla, pues facilite este proceso, ¿no? Que respetando la autonomía municipal, igualmente sí que puedas coordinar proyectos que son de interés de las 9 regiones metropolitanas, según SEGEPLAN, donde sistemas de transporte público masivos pues, están bien coordinadas, aparte de la gestión del tránsito de vehículos privados, y que permita pues, que finalmente se ejerza el derecho a la movilidad, ¿no? Que para nosotros es importante, y quizá para los espectadores, para ampliar. El derecho a la movilidad te habilita a otros derechos. O sea, tu derecho a ir a estudiar, tu derecho a ir a trabajar, tu derecho a ir a recrearte, no lo puedes ejercer si desde la puerta de tu casa no puedes llegar a donde están los equipamientos, a donde está pues, tu universidad, tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces sí que es importante entender que además esa movilidad tiene que ser segura, ¿no? No puede ser que, como nos pasa a muchos, que a veces sales de casa y, bueno, voy a volver entero. Y eso le pasa a muchísima gente. Más si estás en bici, me imagino. Más si estás en bicicleta, pero pasa lamentablemente muchísimo, ¿no? Hablábamos antes de las altas tasas de siniestralidad. Guatemala es el 4º país en Latinoamérica, tiene 26.5 muertes por cada 100.000 habitantes. Es altísimo. Altísimo. Y eso supone aproximadamente, de forma ascendente este año, aproximadamente 2.000 personas fallecen cada año por siniestros viales y unas 10.000 quedan heridas de diversa consideración, ¿no? Entonces, no puede ser que para poder ir a trabajar, para poder ir a estudiar, ir a viajar, a recrearnos, pues estemos en peligro de muerte constante porque no se está trabajando articuladamente y entre todas las personas para que sea una movilidad segura, ¿no? Sí, ahí sí que independiente de cómo te transportas, o sea, en bici, moto o carro, igual estás vulnerable a un accidente de esos. No, y definitivamente yo creo que el hecho de que haya una proliferación de motos como la hay ahorita y de transportes, pues, no sé si llamarles taxis ilegales o clandestinos o cómo, porque también los hay, es evidencia de que la gente está buscando cómo, o sea, la demanda está. ¿Cómo solucionar? Exacto, la gente quiere solucionar su problema de movilidad, quiere poder transportarse y no está encontrando la solución, y entonces ni modo, no les queda de otra. Nuestra compañera Pía, que a veces viene también aquí al podcast, ella es periodista en Quorum, ella hizo un reportaje una vez sobre esta proliferación de motos, y no es tanto, o sea, lo preocupante no es tanto que haya muchas motos, sino que hay muchas motos sin licencia. Exacto. Es decir,
nada más, así nomás. Te vas a la agencia y sacas una moto y ya estuvo. No hubo como ningún tipo de escuela de manejo ni nada. Y todo eso también hace falta regularlo. Ese es un gran problema porque sí que comentan que aproximadamente el 80% de la población que se maneja en motocicleta a nivel de país no cuenta con licencia, pero independientemente que cuente o no con licencia, el problema es que sacarse una licencia aquí a veces es más un trámite burocrático que no un proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso, según Naciones Unidas y los expertos en seguridad vial, es uno de los puntos a atajar. O sea, que te den una licencia para manejar un vehículo que potencialmente puede causar daño a ti o a otras personas, debería requerir de mayor aptitud y mayor conocimiento en cómo manejarlo, ¿no? Y eso sí que es uno de los temas que realmente hay mucho campo a ganar para reducir esa siniestralidad, porque sí que hay mucha imprudencia, no únicamente por parte de motoristas, también por parte de personas que van en otros vehículos, incluidos ciclistas, también lo vemos, y un desconocimiento pues, de cómo comportarse de forma segura en la vía pública, ¿no? Y finalmente la movilidad es un sistema, ¿no? Y el sistema consta, por una parte, pues, de las vías donde nos movemos, que las vías pueden ser calles, carreteras, pero también los lagos. Cuenta de los vehículos, cuenta del marco legal y consta finalmente del usuario y cómo se comporta este usuario y si va a respetar ese marco legal. Entonces hay un problema que le voy a pasar la palabra a Ronald para que lo cuente más, pero sí que la ley en su artículo 1 habla de la gobernanza. O sea, uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es esa gobernanza en movilidad, porque podemos tener la mejor ley, podemos tener inversión en movilidad, etcétera, etcétera, pero nos falta mucho en cómo respetar y cómo cambiar el sistema que a día de hoy pues está muy deficiente, muy perturbado, por decirlo así, para que funcione bien, ¿no? Sí. Y para sus hijitos caninos, recuérdese, antes de llevarlos al veterinario, de llevar, pues, la idea de preguntarle por Pigmovedan de Brouwer. Es un medicamento para el corazón de los perritos, que hay muchas razas que tienden a tener problemas de corazón, así que busque un poquito de información acerca de este medicamento y pregúntale a su veterinario si es el adecuado para su perrito o perrita. Es un medicamento que es bastante competitivo, es decir, tiene un precio más barato que la competencia, viene en una cajita roja y ya sabe, Pigmovedan de Brouwer. Sí, y en concreto es que, veamos, cuando nosotros como país nos ponemos sobre la mesa, hay cosas que realmente deberían de asustarnos. O sea, no solo el hecho de que tenemos una alta tasa, somos el cuarto país en América Latina con mayor accidentalidad y que eso representa mayor mortalidad, sino que el costo que le genera al sistema de salud. O sea, por ejemplo, nosotros solicitamos información al Roosevelt del San Juan y, por ejemplo, ellos nos contaban de que un accidente de trauma les cuesta a ellos solo la emergencia aproximadamente 60,000 quetzales a la semana. Y que incluso ellos han tenido facturas de aproximadamente 1,000,000 de quetzales por personas accidentadas. Es decir, llega un motorista y va a pasar y, no sé, le hicieron un trasplante de cadera con material de estosíntesis, le pusieron otros tornillos, digamos que lo dejaron medio Robocop, ¿verdad? Pero la recuperación, la estadía de la persona, el costo de los opiáceos, el costo de los medicamentos en general. Y el recurso humano y el recurso humano, porque estamos hablando que son especialistas que operan. Y por eso es que cuando vemos los hospitales públicos llenos justamente de personas que llegan accidentadas. Que digo, está bien, o sea, tampoco es que ellos sean culpables de todo este drama, sino que también el sistema y el Estado ha sido incapaz de resolverle justamente lo que decíamos al inicio, es necesitamos un Estado que le responda a la gente y que organice justamente estos marcos de gobernanza, porque no podemos tener a las municipalidades peleadas porque yo quiero mi pedacito, mi metro cuadrado de metro o de transmetro o qué sé yo, sino que esto se entienda que es un sistema en general que debería alimentar las diferentes formas de movilidad y que se pueda garantizar el acceso a los derechos a las personas. Porque la movilidad es eso, el derecho a la movilidad garantiza, ya lo decía Ricard, el derecho a la educación, a la salud, a la recreación, al ocio, a todos los derechos. Pero si nosotros seguimos metidos en la cabeza de que el vehículo es, ya sea de 2 o 4 ruedas, es la solución, no vamos a llegar a ningún lado. Es más, vamos a hacer el parqueo más grande de Centroamérica. Entonces, creo que eso no es lo conveniente. Lo conveniente es que tomemos conciencia, ¿verdad? La ley no va a resolver todo el problema de movilidad, pero al menos nos va a dar herramientas desde el Estado para que empecemos a construir un país diferente. Ahora, píntame ahí, ¿cómo se vería esto?
Ya. Digamos, si me decís una política pública, gobernanza, etcétera, yo te entiendo porque yo soy politóloga. Claro. Pero digamos, yo creo que O sea, ¿cómo plantearlo en Exacto. chiquito? ¿Va? Sí queda súper claro cómo está el escenario actual. Es Ajá. decir, todos lo vivimos todos los días. Ajá. Es una desesperación tremenda del tráfico, horas desperdiciadas, digamos, hora y media para ir a tu trabajo, hora y media para volver a casa, con el riesgo de que te puedan chocar o que puedan lastimar a alguien, Correcto. que, no sé, por algún tipo de accidente. Pero ¿cómo se come esto? Ajá, gente que está en la moto, accidentes, problemas para salud mental. Es decir, yo creo que el problema nos queda clarísimo porque lo vivimos todos los días. Pero ¿cómo sería diferente la experiencia si se aprueba la ley y se implementa? Ok, por ejemplo, yo pongo un tema. Esta ley también tiene un tema muy importante que es el observatorio. Y el observatorio nace donde, por ejemplo, diferentes instituciones públicas comparten data. Ahorita también uno de los problemas que tenemos como país es que no tenemos suficiente información sobre los problemas que causa el tráfico y los hechos de tránsito. Entonces, digamos que está muy fragmentado. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema en que el alcalde o el ciudadano o el vecino que tenga una propuesta para resolver un problema de movilidad no la va a tener completa porque no hay información. Eso es uno. Entonces, si no atajamos eso, pues ese ciudadano o el tomador de decisión no va a poder resolver el problema. Eso es parte elemental. Y el otro tema es que también estamos dando la posibilidad de que se cree un Consejo Nacional donde estén todos estos actores, este espacio que no existe, pero que justamente ahí estén representadas la mayor cantidad de personas e instituciones y sectores, para que, digamos, tengamos una propuesta nacional, ¿verdad?, en conjunto con los diferentes actores para decir, vamos a resolver los problemas de esta y esta manera, que es la política pública. Pero ¿cómo se come la política pública? Es decir, pensemos, creo que lo más básico es una comunidad. Una comunidad tiene un problema de movilidad, y es decir, tenemos una carretera que no sirve, que, digamos, es muy rural y que nosotros es muy costoso implementar un sistema de transporte público. Entonces ahí la solución es, te voy a arreglar tu carretera yo como Ministerio de Comunicaciones y te voy a poner una alternativa de movilidad que pueden ser ciclovías para que recorras 10 kilómetros y puedas llegar a un punto en específico para poder tomar el transporte. Entonces, y no tengas que usar una motocicleta, no tengas que exponerte a malas condiciones de movilidad. También mucha gente nos decía, miren, es que nosotras las mujeres, y eso me lo decían en Cobán en la discusión, nosotros las mujeres tenemos que caminar 3 kilómetros para ir a lavar al río y regresar a nuestra comunidad. Nosotros lo que quisiéramos es de que la municipalidad solo nos ponga un puente para poder caminar 500 metros. Y poder ir a lavar al río. Eso es movilidad también. Es decir, no solo pensar justamente en cómo me muevo al trabajo, sino cómo solucionarle los problemas a esa gente que los tiene. Es decir, ¿por qué tiene que caminar tanto para ir al río? Porque no tienen un puente para poder ir a lavar. Entonces, digamos que desde ahí ya entendemos que la movilidad no solo es para el trabajo, es para un montón de cosas. Y si eso ya lo elevamos, por ejemplo, a un municipio está en la capacidad de decir, bueno, yo tengo tantos recursos, voy a pedirle al Ministerio de Comunicaciones que me inyecte capital semilla y voy a crear una empresa municipal de transporte para darle pues, un sistema de transporte a mi municipio. O yo voy a pedirle a la municipalidad, al Ministerio de Comunicaciones plata para crear, por ejemplo, en el casco urbano, pues un sistema ciclopeatonal para que tengamos bicis, recuperemos el casco histórico, qué sé yo, y que al mismo tiempo pongamos pues un sistema de transporte y dependamos menos del carro. Entonces, como que desde ahí ya va entendiendo más sentido a la propuesta, que es decir, que la municipalidad ya tiene una propuesta de solución construida con los ciudadanos y pide los recursos al Estado, o por ejemplo puede ser que ya tengan resuelto el problema de tránsito y de movilidad, pero no lo tienen el de seguridad vial. Entonces necesitamos mayor señalización, mayor capacitación a los policías, para que, digamos, se pueda cumplir con la ley. Si hay municipios que tienen altas tasas de violencia intrafamiliar derivado del alcohol, pues ahí también entra la seguridad, pues es decir, porque de alguna otra manera esto se tiene que ver de una manera multidimensional. No solo es que yo quiera llegar a mi trabajo en un metro o en un BTR, sino que sencillamente vayamos pensando que esta ley puede darle soluciones diferenciadas
al país independientemente del contexto, si es rural o si es urbano. Y para todos aquellos que ya están llenando sus listas de regalo de Navidad, recuérdense visitar Sofos. Hay muchísimas cosas ahí que pueden regalar y quedar bien. Buenos libros, accesorios de lectura y otras cosas que pues a las gentes que nos gusta leer podemos encontrar ahí. Además que tienen pues un bistro que es delicioso. Así que estas tardes de compras de fin de año, aproveche a visitar un Sofos y ver toda la categoría de libros que tienen por ahí. Y hay que entender pues, que el tema de la movilidad es un problema muy, muy complejo. Y un amigo siempre me dice, mira, ese tipo de problemas complejos se solucionan haciendo muchas cosas y todas de golpe. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta única. Y por eso es tan importante la planificación participativa, porque puede salir un vecino o un grupo de vecinos y decir, no, pues aquí creemos que puede funcionar un sistema de bicitaxis, como por ejemplo funciona en algunas partes de la capital, para esa conexión barrial que nos conecta con el sistema troncal de transporte público. Entonces, ese tipo de ideas pueden salir en todos estos planes y pueden ser ejecutadas, como bien decía Ronald, por ejemplo, en pues, un pequeño grupo de empresarios, una cooperativa que decide dar servicios de transporte público, ¿no? Conectándose, pero bien planificado y en cooperación con la municipalidad. Y lo mismo, pues comentabas al principio, el tema de los taxis piratas o ruleteros. Son piratas o están fuera de la legalidad porque también la institución no se acerca a ellos y no aprovecha el potencial y entiende el problema que están solucionando en alguna parte de la población. Entonces, si existen, es porque hay la necesidad. Exacto. Entonces, como institución, te compete reunirte con ellos, te compete ver de qué manera pueden proveer un servicio a parte de la población donde quizá tú no lo puedes proveer por cualquier razón, pero que lo haga de una forma ordenada, de una forma segura, sobre todo, ¿no? Que no vaya sobrecargada la unidad, que vaya con luces, que vaya con todo lo que tenga que ir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para nosotros el tema de la planificación participativa, el tema del financiamiento transparente. O sea, que los presupuestos que se orienten desde el Estado vayan a proyectos que sí que se les vaya a ver una utilidad pública y que tenga una buena relación costo-beneficio, ¿no? Y por eso va a tener ese respaldo de información, va a tener ese respaldo de estudios. Si hace falta hacer estudios, pues el Estado va a poder financiarlos según lo que estamos planteando, y eso va a permitir que toda la inversión que se haga, especialmente la pública, sí que vaya orientada a generar pues una solución y no como pasa ahora, que puede ser pues un tiro hacia la ruleta y decir, bueno, voy a intentar hacer un paso a desnivel en este lugar a ver si funciona. Teóricamente puede que funcione, la mayoría de veces no funciona, como hemos visto. Y lo mismo, pues las discusiones que estamos viendo, por ejemplo, con el aerometro o la supuesta autopista que va a ir por la zona 11. Sí, los semáforos inteligentes. Queremos ver también esos estudios y queremos entender qué costo-beneficio tiene. Si vamos a hacer una nueva carretera y va a destruir pues, una zona verde actual, ¿va a solucionar un problema de movilidad o simplemente es una idea feliz que pensamos que va a solucionar algo? Entonces, ese tipo de cosas también, pues la ley creo que va a fomentar ese diálogo y esa conversación para encontrar las mejores soluciones que van a ser, como digo, pues múltiples y muy diversas, ¿no? Sí, y en términos de transporte público o transporte colectivo, ¿qué propone la iniciativa? Primero, es la primera iniciativa de ley que pone en orden la casa, es decir, porque digamos en la ley de tránsito las definiciones que tenemos de transporte son bastante limitadas, hay que decirlo. Y esta ley lo que propone sí es un marco de definiciones bien claro de qué es un sistema lacustre, qué es un sistema de transporte, habla sobre la multimodalidad, es decir, o sea, no podemos tener un sistema de transporte si no está conectado con otras formas de movilidad y que no sean sostenibles también. Entonces, como que digamos, sí tiene esas categorías bien claras y definidas, y también hablamos también del sistema ferroviario, es decir, recuperamos en términos conceptuales la definición del sistema ferroviario, porque digamos el país digamos, a partir del siglo pasado y antepasado, digamos, fue el principal mecanismo de movilidad. Sin embargo, viene la privatización de FEGUA y todo esto, y lo que hizo fue dejarnos sin una alternativa, que ahora cuando hablamos del metro, hablamos del Metroriel y todo eso, decimos, perdimos mucho tiempo, justamente en no tener una herramienta de política pública y también definido que el país puede recuperar esos bienes públicos que ahí están. Entonces, digamos que también lo recuperamos. Entonces, ahí está en las definiciones como categorizado, y eso está pues obviamente también homologado con lo que pasa en otras legislaciones a nivel internacional. Entonces digamos que esto vendría a actualizar también
el marco normativo y permitiría al Estado justamente en invertir en eso. Porque si nosotros no definimos sistemas de movilidad y los sistemas de transporte como tal, difícilmente el Estado pueda, y eso lo hemos hablado, por ejemplo, con el ministro Jonathan Mencos, que él decía, bueno, si queremos hacer un metro, sí hay que empezar en una ley porque el Estado no tiene un clasificador para decir vamos a invertir en un metro. Ajá, es bien, entonces es decir, vamos a invertir y endeudarnos como país, está bien y genial, pero no tenemos en el presupuesto y en el manual de clasificaciones ese tipo de inversiones. Entonces es como bien interesante saber de que esta ley permitiría justamente que estimularía la inversión en diferentes sistemas de transporte, los que ya existen, y también daría la pauta en que podíamos modernizarnos como país justamente en eso, ¿verdad? Sí. Sí, y más con pues, las noticias que están pasando en México, ¿no? Que hay esa voluntad de, pues, de conectarse hacia el sur, hacia Guatemala, pues hay una oportunidad también, ¿no? Porque pues, todo el gran transporte de mercancías que atraviesa Centroamérica pues puede ser complementado con otros sistemas alternativos que también contribuyan al problema de la congestión, que el problema de congestión es probablemente el que el ciudadano capitalino, los ciudadanos de las áreas metropolitanas más ven y sufren, pero sin entender pues, que esa es una parte del problema. Hay una parte muy importante en el tema de las vías, hay la otra iniciativa de ley para generación de infraestructura, pues importante, o sea, viene a contribuir, pero como hemos dicho, pues este es uno de los elementos del sistema, ¿no? Hay los otros elementos que son muy importantes también y que solo haciendo uno pues no se soluciona, ¿no? Claro, y está también todo el tema de competitividad económica del país. Yo creo que con nostalgia se habla mucho de esas propuestas que hubo del canal seco y de cómo conectar los dos océanos y los dos puertos con algún tren algún día, ¿no? Y se habla, como, en tiempos de no sé quién había. Creo que no hay abuelo o padre que no mencione alguna iniciativa que hubo alguna vez de conectar las costas con un tren. Y bueno, ¿quién quita? Y a lo mejor si se logra algo así, o si no, por lo menos disminuir los costos de transporte de mercancías y traer más inversión. Es decir, también hay como otros ámbitos en donde se debería beneficiar a la población por algo así. Ricardo, te iba a preguntar, además de ciclismo urbano, Biciudad también dio como algún tipo de aporte técnico a la ley. Sí, pues muchos de los colegas que estamos en mi ciudad y también en otras organizaciones, pues llevamos años platicando e informándonos y hablando con personas de otros países. De hecho, la semana pasada organizamos el segundo simposio de movilidad. Trajimos a expertos de México en esta vez. El primero fue antes de la pandemia. Trajimos muchas más personas. Entonces, hay mucha gente platicando y dando sus aportes a nivel técnico. Entonces, pues sí, desde mi ciudad pues, nos hemos dado un poco la tarea en aportar pues, lo que conocemos al respecto, en traer expertos, en preguntar pues, en nuestros contactos que tenemos en diversos países y ver qué sería pues, algo factible aquí en Guatemala. Y por supuesto, pues, con todo el apoyo técnico del equipo legislativo y abogados que están empujando y que están, de hecho, redactando el texto que es el que va a presentarse, ¿no? Pronto. Entonces, sí, digamos que nuestra voluntad es aportar técnicamente y a las ideas en lo que se pueda. Esperamos también pues, poder contribuir si se pasa pues, esta ley en toda la generación de la política, porque pues, tenemos ideas de posibles soluciones y cómo afrontar el problema y siempre pues, estamos dispuestos. Tenemos colegas que trabajan en ciertas municipalidades, hablamos con ellos y procuramos entender mejor cuáles son los problemas para poder dar alguna solución. Sí, qué curioso que digamos, mucha de la iniciativa viene de ciclistas. No sé, sí, como que tú dirías, no sé, quizá los que tienen el incentivo más grande son los transportistas porque pierden mucho dinero con la falta de movilidad. No, fíjate pero resultó que son los ciclistas los que quieren mover esto. No, fíjate que es bien curioso y esa reflexión la hacíamos. Por ejemplo, la transformación que tuvo Ámsterdam en los años 60 y 70 fue liderada por ciclistas, ¿verdad? Por ejemplo, también las últimas reformas que se hicieron en París, ¿verdad? También, por ejemplo, la lideraron ciclistas. Digamos que el ciclista es como el héroe de la, movilidad. De la movilidad en algunos países, pero en otros casos no, definitivamente ha sido decisión política, ¿verdad? De las autoridades, justamente con los temas que tú planteas, como ser un país más competitivo, más amigable con la gente, como bueno, mejor. Ese es el tipo de incentivos también, pero en algunos casos de éxito
digamos, han sido pues los ciclistas los que hemos abanderado esta causa. Sí, incluso para el turismo, o sea, vienen personas extranjeras que están acostumbrados a otro tipo de ciudades donde te puedes subir a un metro, a un bus, no sé, ir a un sendero, un malecón, una ciclovía, y aquí en Guate es como, ¿qué te queda? Sí, Taxis no, y es un poco la clandestinos. propuesta de esta organización, ¿cómo es que se llama? Biciruta, que ellos tienen esta propuesta justamente de turismo en cicla. Y de hecho hay un gran mercado. De hecho, el mercado turístico creemos que sí que está siendo afectado también por todos estos problemas de movilidad. Entonces, llega un turista y esa incertidumbre de cuánto me va a tardar, cuántas horas tardo en llegar, en moverme entre los sitios más bonitos del país, pues también incide, ¿no? Y sí que hay una gran comunidad de turistas internacionales que les gusta viajar en bicicleta. Yo creo que Guatemala tiene un potencial tremendo por la belleza natural y cultural para potenciarse como destino de biciturismo. Creo que habría mucho a ganar ahí. Y yo creo que, comentando lo que hablabas de por qué los ciclistas, yo creo que porque también vivimos la ciudad a una velocidad y de una manera que creo que nos permite ver mucho de lo que está sucediendo en el tránsito. Vamos bastante lentos, vamos viendo, vamos observando. Y también notamos mucho a veces pues esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces queremos que el entorno sea seguro para poder movernos. Creo que nos gusta movernos a que nos entiendo el aire. Ojalá fuese puro. pero sí, no, o sea, permite vivir la ciudad de una manera diferente, ¿no? O sea, pasas delante de una tienda o de una cafetería y dices, bueno, pues me paro a ver algo, a tomar algo, y eso te lo permite la bicicleta. No tienes que estar pendiente de dónde dejas el vehículo, que si en un parqueo o dar vueltas o te quedas trabado en el tránsito, pues bajas, te conviertes en peatón, caminas 4 o 5 cuadras y sales del atasco si no hay remedio. Entonces, quizá viene por ahí, ¿no? El tema de entender que la ciudad, hasta hace... La mayoría de ciudades hasta 50, 60 años, pues la gente caminaba mucho, se movía en bicicleta y creo que disfrutaba más el hecho de la recreación, de poder ir a estudiar, de poder ir a sentarse a un parque, a encontrarse con amigos, y eso se podía hacer porque podías moverte de una manera mucho más sostenible, más tranquila que ahora, ¿no? Ahora incluso conocemos gente que deja de hacer actividades sociales dependiendo la hora y el día, porque ya no voy a ir porque me va a tocar una hora de tránsito, ¿no? Entonces nos estamos autolimitando por culpa de una mala movilidad a interactuar entre nosotros. Y yo creo que quizás eso los ciclistas sí que lo entienden bien, que no nos importa. O sea, da igual el día y la hora, vamos a llegar. Sí, sí. Yo creo que eso es bien importante. Esos lugares de encuentro que ya no existen también tienen un impacto bien grande sobre la sociedad. Incluso... Y yo siempre he tenido esa idea porque tengo hermanos que viven en el extranjero y que cuando vuelven a Guatemala una de las cosas que más les impacta es el tema de los vidrios polarizados. Sí. Como que, ya se me había olvidado. Pero tiene tanta razón, como que en otros países es mucho más fácil, por ejemplo, pedir vía, dar paso, etcétera, porque puedes ver al otro conductor. Pero aquí en Guatemala no puedes ver al conductor que tenés a la par. Y entonces salís impune al no dar vía porque no estás viendo a la otra persona, se te olvida que es otra persona, es otra máquina. Y entonces vas y todo el mundo conduce de una forma bien agresiva, no hay esa amabilidad, no sé. No hay cortesía vial. Exacto. Porque hay aparte de la impunidad, hay esa falta de contacto humano en reconocerte que el otro, pues como tú, también tiene que ir a algún sitio. Y bueno, pues estamos en esa situación de que estamos trabados en el tránsito, pues pase, ahora paso yo, ahora pase usted, ¿no? Ajá, y eso no existe. Pues no me imagino que la ley no contempla el tema de los vidrios polarizados, pero solo... No, para eso hay una ley de tránsito y su reglamento, que no solo, se cumple también, ¿va? Solo lo pensé porque, por lo que decías, esos lugares de encuentro, ese lugar común donde como sociedad podemos... tener ese contacto, aunque sea de un momento con otras personas. Me imagino que desde la bici, yo nunca he circulado la ciudad en bici, la verdad. Te invitamos una vez. Me da miedo. También entendemos que, o sea, y para dejarlo muy claro, o sea, cada uno que se mueva, cada uno tiene que tener la posibilidad de moverse en diferentes medios de transporte, el que mejor le convenga. Entonces, para que quede claro que no es que estamos pensando en transformar y obligar al uso de la bicicleta, es entender que quien pueda caminar, quien puede trabajar en casa, primero de todo, que trabaje en casa y no se mueva, que es la mejor movilidad, es la que no tienes que hacer, ¿no? Pero quien pueda movilizarse de otros medios de transporte que tengan menos costo socioambiental, que lo haga. O sea, si uno va en un carro solo
y tiene la condición física o las distancias que tiene que recorrer las pudiese hacer de otra manera, pues no agarre el carro, o sea, cambie de transporte. Quizá pudiera ir en motocicleta. La motocicleta, a pesar de todas las críticas que hay, es un medio más eficiente de transporte si vas a ir 1 o 2 personas. Más que mover una caja de 1.500 kilos polarizada, ocupando un montón de espacio en la vía pública. Entonces, mejor dejar el espacio quizá a una familia o a una persona que lleva a los niños, tiene que llevarlos al colegio, o un transportista que tiene que mover carga, cédele tu espacio, ¿no? Entonces, hay que entender también ese tema de cómo usamos los recursos y hacemos de nuestra parte la mejor uso eficiente del espacio y de la movilidad, ¿no? Sí, yo creo que solo con tener las opciones ya el ciudadano gana muchísimo. Sí, sí, y eso es, y aparte, para quitar ahí mitos, esta no es una ley para imponer la bicicleta, no, es al contrario, porque creo que eso fue una de las críticas que recibimos al inicio, y no, es lo que estamos pensando en soluciones integrales, porque, digamos, desde una persona con discapacidad hasta una persona de la tercera edad, por sus condiciones, no pueden movilizarse igual que cualquier otra persona. Entonces, desde ahí, por principio, digamos que la movilidad tiene que ajustarse a la realidad de una sociedad. Y eso es decir, si hay gente que está en Villanueva o que está en carretera de Salvador, no las vas a obligar a andar en bicicleta porque, ¿verdad? Se van a morir. La distancia es muy grande. Es muy grande. Pero sí puedes ser más creativo y decir, bueno, podemos implementar estas soluciones que de alguna manera satisfagan las necesidades de la persona. Sí. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué viene después de los borradores? Bueno, entonces ahorita venimos el 4 y el 8 de noviembre. Ya hacemos las presentaciones oficiales, creo yo. Esperamos, ¿verdad? Solo estamos esperando retroalimentación de algunas instituciones, pero queremos terminar básicamente ahorita en noviembre ya la discusión. Como nosotros invitamos, y eso es también una parte muy linda de esta iniciativa de ley, que ha sido una de las iniciativas de ley que tratamos de abarcar la mayor cantidad de actores y sectores para mandar un mensaje que el Congreso de la República, la 10ª legislatura, está abierta para el pueblo. Entonces eso es algo muy importante. Y digamos que dimos espacio a todas las personas, tiempo suficiente para discutirlo. Y lo que queremos hacer igual, es decir, presentarles, miren, este es el borrador ya final, ya viene incorporado recomendaciones de Ministerio de Comunicaciones, de Gobernación, de la SEP, de CGPLAN, ¿verdad? Para que, digamos, ya tenga algún sustento más institucional, más fuerte, y posteriormente a eso terminar de recibir los comentarios y enmiendas que podamos hacerle antes de presentarla, porque creemos que entre mayor participación tenga la iniciativa, mayor legitimidad va a tener, y en el momento que la presentemos en concreto va a tener el resultado político que queremos, que digamos que ya el siguiente año con la nueva legislatura y la nueva junta directiva podamos movilizar una agenda de movilidad y empezar a discutir con mayor profundidad en el Congreso el siguiente año. Esa es la apuesta, ¿verdad? Seguirla discutiendo y que pues obviamente tenga un resultado positivo porque el país lo merece. Hacerle entender y qué rol tiene pues estas instituciones, qué rol tiene cada uno, y creo yo comenzar a convocar o esperar la convocatoria para hablar de esa política pública, hablar de estrategias, hablar de prioridades, para ya realmente pues que no pase más tiempo sin abordar el problema con soluciones pues que creamos más efectivas que hasta ahora, ¿no? Porque aún sin que se aprobase pues dicha ley marco, sí que entendemos que aún se pueden hacer muchas cosas, y entenderíamos que quizá ahora que hay más sensibilización sobre el problema, que las propias instituciones pues están analizando pues un borrador que les va a poner a trabajar en ciertos aspectos que quizá hasta ahora no lo trabajaban, pueden derivarse pues ciertas acciones que no hay que esperar, ¿no? Que se pueden iniciar ya para, sobre todo, reducir pues ese alto índice de siniestralidad que tenemos, ¿no? Que creo que dentro de ahí, como decía Ronald, con la persona en el centro, pues estamos hablando de unas 12.000 familias al año que tienen algún tipo de impacto porque perdieron un ser querido, porque tienen un ser querido que requiere de atención extra porque estuvo involucrado en ese hecho de tránsito, ¿no? Entonces, si conseguimos pronto el año que viene ya reducir ese número sustancialmente, pues yo creo que sí que es responsabilidad que lo hagamos. Sí, digamos, el colocar el tema sobre la mesa y más haciéndolo de forma participativa como lo están haciendo, creo que ya es como va generando terreno fértil para que vengan otro tipo de acciones antes de
de que se logre aprobar la ley y luego implementarla y demás, ¿no? Sí, sí, la idea es eso, justamente terminar ya de cerrar este ciclo participativo, entrar ya a la discusión legislativa, ¿verdad? Que eso es otro tema, pero en el fondo decirles el mensaje también aprovechando el espacio, que cuando se haga la convocatoria se sumen. Esto es un espacio y el Congreso de la República está abierto para ustedes. Y esta no es, a pesar de que digamos en Semilla nos hemos preocupado por esto, yo he sido muy insistente y se lo hemos dicho a la gente en los diferentes espacios, esta no es una ley de Semilla, esta es una ley que le debería de apropiarse todos los bloques legislativos, pero también todos los ciudadanos que puedan para que, digamos, tenga la mayor legitimidad. Porque yo sí le tengo fe, digamos, con esto podemos empezar, tal vez no en este gobierno, pero para sentar las bases para que la sociedad empiece a articularse y a gestionar mejor la movilidad. Está bien. Bueno, no sé si hay algo más que alguno de los dos quisiera comentar sobre la iniciativa o sobre la movilidad en general. Hay un portal web, ledemovilidadgt.com, donde pues explica el tema que hemos hablado hoy de los ejes, da un pequeño resumen, donde se va a subir el siguiente borrador, donde la gente va a poder escribir y hacer llegar los comentarios que pues con el apoyo del equipo de Ronald pues los canalizamos para que puedan pues ser tomados en cuenta en el borrador final. Excelente. Y también a los ciclistas urbanos y no urbanos. Sí, ¿Cómo se pueden unir a la comunidad? Aquí básicamente es, primero que nos sigan en redes sociales, ¿verdad? Porque también Biciudad, su servidor, también Duvalier Castañón y la bancada, hemos estado como promoviendo bastante comunicación al respecto, pero también estar atentos a las convocatorias. Por eso es importante tal vez que nos sigan, ¿verdad? Justamente para que sepan cuándo va a ser el momento de discusión. Y como repito, las puertas del Congreso van a estar abiertas para que manden sus propuestas, sigamos discutiendo y pues en buena hora. Pues muchas gracias Ronald, gracias Ricardo, gracias. Y a la gente que nos está escuchando desde sus hogares o en el carro, en el tránsito. Espero pronto en algún otro medio de transporte. Pues gracias por preferirnos y por permitirnos acompañarles. Nos vemos en una próxima. Gracias.